tal? En el Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Universidad Mayor hemos estado haciendo una serie de pequeñas entrevistas, darle el espacio, darle el micrófono a los especialistas que a nivel mundial pueden darnos alguna luz, alguna reflexión acerca de esto que está pasando, y por eso lo hemos llamado a esta serie de pláticas o conversaciones, escuchar para comprender, reflexiones en tiempos de una pandemia. Y hoy tenemos el enorme gusto de contar con el profesor Juan Andrés Mercado. Él es un profesor investigador que desde hace muchos años hemos platicado con él, que quizá las reflexiones que podría aportarnos y darnos algunos insumos para que podamos entender un poco qué está pasando y sobre todo qué puede ocurrir en adelante con la humanidad al enfrentarse a esta pandemia. Pues hemos platicado algunos aspectos que están gravitando en la preocupación a nivel global. Uno de ellos es el papel del estrés emocional al cual está sujeto el ser humano, no solamente por el peligro de su vida, sino también por el encierro en el que el confinamiento nos ha obligado a buena parte de la población mundial a mantenernos en estas cuarentenas que estamos siguiendo todos, ya sea con instrucción gubernamental o por un deseo propio, pero bueno, el estrés puede aparecer y eso puede comprometer la salud y la acción emocional en los sujetos. Y otra parte importante que también se ha manifestado son estos actos de colaboración casi heroica que hemos visto por parte de la población a nivel mundial, quien ofrece sus servicios, quien cuelga en la red alguna cosa que sabe hacer y que otros puedan beneficiarse. Y eso, tanto el componente personal como el común de colaboración, tienen que ver también con el posible impacto, el seguro impacto que tendrá esto en la economía a nivel mundial. Entonces, nos pide al profesor Juan Andrés Mercado que nos comente a su parecer qué reflexiones podríamos sacar de estas tres cosas, estos asuntos. Juan Andrés, te agradezco mucho que nos recibas en este espacio al Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Universidad Mayor y adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan ahí en Chile y quizá también en otras partes del mundo. Bueno, me complace y me honra esta invitación. Y bueno, hay cosas en las que, situaciones en las que uno se pone a pensar porque no tienes más opción. Es decir, es una situación tan crítica, tan grave y tan inesperada que por otro lado te tiene encerrado en tu casa y aunque a uno no le falten cosas que hacer, siempre te estimula a pensar en lo que está pasando, en lo que puede pasar inmediatamente después y en lo que dejará efectos duraderos. Y en ese sentido, pues habíamos comentado estos tres puntos, como podría haber muchos otros, y yo les ofrezco modestamente pues algunas cosas que se me han ocurrido. Desde luego ninguna pretende ser una respuesta definitiva, simplemente son algunos elementos de reflexión para una cosa que estamos viviendo todos en mayor o menor medida, con una intensidad más o menos fuerte y que dejará una huella muy honda en nuestras vidas, tanto como individuos, como familia, sociedad, organización política, etcétera. Y podemos decir tanto nacional como global porque nos está afectando a todos. Y bueno, y sobre el primer punto que decías, bueno, se ha estudiado mucho en situaciones más o menos ordinarias, pero estresantes, que son muy exigentes en términos de supervivencia. Pues la psicología ha estudiado mucho los mecanismos de defensa que antes se estudiaban como meras reacciones externas, aunque los griegos ya habían advertido muchos de los fenómenos físicos o los fenómenos somáticos ligados al miedo o a la rabia, etcétera. Bueno, pues eso se ha profundizado mucho y se ha estudiado tanto en condiciones extremas, como puede ser en grupos militares, cómo funciona el organismo, y después, poco a poco, se han ido incorporando muchos elementos de las neurociencias que tú bien conoces y que bueno, han dado muchísima bibliografía en tiempos más recientes. Bueno, y la conclusión, o una de las conclusiones que nos puede servir para reflexionar y poner en práctica en estos días y que probablemente muchos de ustedes habrán visto ya en distintas exploraciones en internet y por las cosas que nos llegan, y es que está cada vez más claro que esos mecanismos de autodefensa automáticos sobre los que tenemos muy poco control son indispensables para sobrevivir.
Es decir, la famosa reacción de fight or flight, o sea, o luchas o huyes, pero lo tienes que decidir en ese momento, no te queda otra. Bueno, se ve que estamos hechos de manera que el sistema nervioso, en una de sus partes más primitivas, que compartimos con muchos otros animales, da señales inmediatos que generan una serie de hormonas que nos ayudan a reaccionar. Y orgánicamente el cuerpo se dispone, la respiración cambia, el latido cardíaco, la frecuencia, etcétera. Todo cambia para ponernos en una alerta y poder actuar de manera inmediata. Pero también se ha demostrado que si eso dura, si eso es una situación permanente, el cuerpo no aguanta esa presión y va siendo afectado de distintas maneras. Y una de las formas de estrés, ese tipo de forma de estrés, si es continuado, como lo habías anunciado, pues llega a tener efectos inmunodepresivos. Es decir, el organismo acaba perdiendo debilidad por un gasto muy fuerte. Si eso continúa, puede ir erosionando los recursos para la vida ordinaria, para la que necesitamos otro tipo de calorías, podríamos decir. O sea, no quemarlas inmediatamente, sino poder mantener un régimen de actividad distinto que no sea el de la pura supervivencia. Bueno, es muy importante. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿qué se puede hacer? La parte más orgánica, además, depende mucho del temperamento de cada uno. Entonces, bueno, hay un territorio psíquico en el que podemos trabajar poco. Pero en ese poco se juega mucho. Es decir, ese poco que podemos gestionar nosotros, cada uno, tiene muchas facetas muy normales y muy controlables que nos puedan ayudar a moderar esa situación de estrés, de alarma, y son muy sencillas. Algunas son desde la respiración. A mí me daba un poco no de risa, pero sí de cuando vas a sesiones con psicólogos que te explican cómo funciona la respiración, que es del estómago, no del diafragma, que te ayuda a relajarte, etcétera. Bueno, es verdad, o sea, el contar hasta 10 tomando aire y dejarlo salir lentamente, físicamente ayuda también a perder la tensión, a bajar la tensión. Uno nota cómo los hombros se relajan, bueno, y uno puede recomenzar. ¿Sí? En esa situación el cerebro tiene más oxígeno y es capaz de ver más alternativas, de objetivar cosas que pueden parecer muy inminentes y que en realidad no lo son, o que lo son, pero como no depende de nosotros, si nos quedamos bloqueados ahí, no iremos a ninguna parte. En fin, bueno, eso ya es un primer distanciamiento muy saludable. Y eso se puede hacer todos los días, varias veces al día. Eso puede ayudar a empezar una reflexión. Es decir, ¿qué puedo hacer? Como ya decía, ¿qué opciones tengo? ¿De quién dependo? ¿Con quién puedo ponerme en contacto? Etcétera. Son cosas que empiezan por ese contar hasta 10. Por eso vamos a empezar por lo que tenemos. En ese sentido, Jordan Peterson tiene reflexiones muy interesantes sobre cómo podemos balancear todos estos mecanismos con un poco de empeño, de concentración y de ponernos a trabajar con lo que tenemos a la mano. Ahora que muchas cosas que consideramos indispensables no las tenemos a la mano, bueno, pues hay que ver, quizá otras sí las tenemos. Y de eso hablaré más adelante porque pues hace 15 o 20 años quizá no las teníamos o no estaban tan difundidas, con lo cual ahora sí tenemos mucho por dónde empezar desde nuestra propia casa. Bueno, esta es una primera cosa. Y después, toda una serie de actividades que podemos plantear, desde qué es lo que puedo afrontar de mi trabajo en mi situación actual. ¿Qué instrumentos necesito? También es una cuestión generacional. A mí me ha pasado con varios colegas de mi generación, un poco mayores, que dicen, bueno, ahora mis hijos me están enseñando a usar la computadora y todos los medios que hay para no perder clases, ¿no? Bueno, pues es una cosa que puede ser anecdótica, pero que para cada uno es importante. Bueno, ¿qué medios entre los que hay me pueden servir aquí y ahora? Por una mentalidad puramente pragmática y casi utilitarista. Tengo que resolver este problema y tengo que resolver este reto para mis alumnos, con mis alumnos, y con quién interactúo, bueno, pues con quien tengo en mi casa, con un colega, etcétera. Bueno, pues son cosas importantes. Y de ahí a otras un poco más
podemos decir, relajantes. Bueno, pues quizá ese libro que no habíamos acabado de leer, que tenemos ahí empantanado, la cantidad de libros que la gente está poniendo a disposición en formatos electrónicos, etcétera. Bueno, pues quizás es la ocasión también de fomentar la lectura. La lectura también puede relajar, ser un elemento de salud mental, o sea, desconectar un momento de todo el estrés, pues leyendo una buena novela, releyendo una buena novela, en fin, cosas muy sencillas. Con un horario más o menos estructurado, quizá muchas cosas se trastocan, pero por otro lado, quizá no perdemos tiempo en el transporte público o en el coche o en la motocicleta. Bueno, pues ese tiempo se puede gestionar de manera más o menos útil y tener un horario ayuda. Pues. Luego uno se da cuenta que el horario tampoco es tan... O sea, las horas no sobran cuando uno ya está metido en una marcha de trabajo, pero bueno, saber dedicarle un tiempo a cada cosa también ayuda mucho a que esa situación de estrés no nos esté, que no la dejemos que esté por encima de nosotros. Verse a uno mismo frágil, estresado, vulnerable, es muy útil, es muy bueno. Es decir, hay muchas cosas que escapan a nuestro control y que, bueno, es bueno saber que ese riesgo siempre está ahí. O sea, la conciencia de los propios límites ayuda siempre. Y pues aquí podemos acabar con los consejos de la abuela, ¿no? O sea, un poco de la sabiduría, de, bueno, qué es necesario, qué es indispensable, qué es lo que ayuda a los demás, qué puedo hacer yo por los demás a pesar de que mi situación tenga también sus complicaciones. Es decir, hay muchas pequeñas cosas que podemos hacer para estructurar nuestra jornada, echar una mano a los demás y hacer de otra manera cosas que ya hacíamos antes. Yo creo que es una ocasión muy, muy importante para crecer, para no dejar de aprender y seguir creciendo. Este es el mensaje psicológico. Después, estamos poniendo a prueba la red. Es decir, quizá había muchas potencialidades de la red y de Internet y de nosotros mismos que no habíamos explorado. Quizá habían explorado otros, quizá hay gente que las usa por el entretenimiento desde hace mucho y con una cierta intensidad, pues el entretenimiento a la carta, desde series de televisión, películas, muchísimo material, cosas muy buenas, mucho material en video, mucho material digital. Otros terrenos que yo conozco bien, en italiano, es el gaming, o sea, todas las potencialidades para jugar, para interactuar con otros a distancia y bueno, yo no lo estoy recomendando. Además, me parece que eso ocupa muchos gigas de la red. Quizás no conviene usarlo, promoverlo en ese sentido, pero se ha expandido tanto la oferta de instrumentos de trabajo que quizás es el momento de escoger las propias. ¿Sí? Bueno, ¿a mí qué me puede servir establemente? Y bueno, hay miles de promociones, las grandes cadenas o las grandes empresas que ofrecen estos servicios están ofreciendo muchas promociones. Bueno, quizás es el momento. Pero otras cosas más profesionales que los especialistas de cada sector conocerán, yo estoy pensando en el de la medicina, que quizá para algunos de nosotros no era más que una aplicación del teléfono o del dispositivo para hacer deporte que puede compartir la información. Y sabemos que existen redes más profesionales para la investigación y para la atención médica. Bueno, yo creo que esto es una gran ocasión para que quien tiene el poder de invertir y de potenciar esos instrumentos lo haga del mejor modo posible. O sea, las capacidades de colaboración que no se tenían hace pocas décadas, ahora se tienen. ¿Sí? La colaboración en tiempo real con grandes bancos, grandes bases de datos, etcétera, bueno, tiene potencialidades que a mí me hacían pensar en una carta que leí hace poco de Leonardo da Vinci, que le escribía a Ludovico el Moro, ¿no? Leonardo era un joven muy prometedor que trabajaba en el taller del Verrocchio en Florencia, pero tiene la ocasión de irse a trabajar con el gran señor de Milán, que es Ludovico Sforza, Ludovico el Moro, que era un gran condottiero, ¿no? Un gran guerrero. Y bueno, lo que hace Leonardo cuando ve esta oportunidad, tenía recomendaciones de su maestro, pero él escribe una carta de recomendación personal en la que explica lo que puede hacer. En tiempo de paz, puedo satisfacer cualquier exigencia en el campo de la arquitectura, la construcción pública y privada y en proyectar obras de canalización de las aguas. Sé realizar obras de escultura en mármol, bronce y terracota.
y también obras pictóricas de cualquier tipo. Uno puede decir, modestamente, ¿no? Soy Leonardo, yo puedo hacer todo esto. Bueno, en fin, y continúa la lista de recomendaciones personales. Bueno, eso en el Renacimiento lo podía hacer una sola persona, claro, en un cierto ambiente y con ciertas conexiones, con gran talento y gran esfuerzo. Bueno, yo creo que ahora eso se puede hacer a dimensiones mucho más grandes. Es decir, la capacidad que tenemos de redistribuir, compartir el conocimiento, nos lleva mucho más de lo que podía hacer Leonardo. O sea, las cosas que vieron hace 50 años los grandes visionarios de la tecnología, ahora nos permiten hacer y compartir lo que hacía Leonardo de manera muy restringida, pues compartiendo con los demás. Repito, desde la investigación médica hasta la tecnológica, bueno, pues quizá aprender de esta lección a explotar la red en el propio campo profesional y, repito, las grandes compañías y los gobiernos en servicio de los demás, no necesariamente la guerra, como se vendía a sí mismo Leonardo como un gran constructor de aparatos de guerra. Bueno, y la última idea que yo quería compartir con ustedes es un conglomerado de ideas y en esta que es incluso menos propositivo, son los grandes efectos que esto tendrá sobre la economía. O sea, hay efectos que ya se ven inmediatamente, la pérdida de puestos de trabajo, sobre todo en Estados Unidos, ha sido prácticamente inmediato. Lo que se están planteando otros para mantener los puestos de trabajo o para eliminarlos. En el plazo, en el corto plazo, en el mediano, y a ver qué pasa en el mediano largo. Es decir, inmediatamente los puestos de trabajo. La depresión de la economía que se nos va a venir, eso será inevitable, requerirá mucha solidaridad y mucho trabajo y pensar muy bien las soluciones inmediatas. Aquí en Europa ya se está hablando mucho de las ayudas directas a las personas o a las pequeñas empresas, etcétera. Bueno, se sabe que es una situación de emergencia, pero es un ambiente en el que gobierno y ciudadanos están acostumbrados a eso, a que el Estado me asista. Y no es el único lugar, lo que pasa es que quizá aquí hay más medios, hay más tradición, pero bueno, son preguntas que cabe hacerse. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Y no se puede responder con facilidad, porque si uno dice, bueno, que cada uno, en México se dice, se rasque con sus uñas, ¿no? Que cada uno haga lo que pueda. Bueno, es que lo que pueden hacer muchos aquí en Italia es abandonarse en las manos del crimen organizado, que no falta en otras partes del mundo. Es decir, yo tengo una pequeña empresa, 10, 12 trabajadores, unas cuantas familias que dependen de mí, y no salgo, o sea, no salgo de estas y cierro un mes. O sea, ya tengo mis previsiones y en un mes quiebro. ¿A quién voy? A la estructura mafiosa que me ofrece liquidez. Además, las medidas de control van a ser más relajadas. Bueno, pues yo paso a un sistema de usura y, bueno, y la criminalidad organizada puede hacerse con el control de pequeñas y medianas empresas. Y eso ha ocurrido también a nivel macro en Italia en las últimas décadas. Y hay mucho miedo de que esto se pueda difundir. Entonces, si no asistes al pequeño empresario, al pequeño comerciante, bueno, ahí el riesgo es muy alto. Ahora, de nuevo, ¿cuánto y hasta cuándo? Son preguntas que no se pueden responder fácilmente. Bueno, esto simplemente para hablar de algunos de los retos inmediatos. Y luego, en el largo plazo, pues decía Keynes que el último discurso de un político son las ideas del último economista muerto. Es decir, la política vive de lo que han dicho los economistas de manera más o menos madura. Y bueno, la política vive de un modo, pero la economía hay que implementarla, hay que discutirla. Y bueno, yo creo que la economía, los economistas y los políticos y la iniciativa privada tendrán que volver a poner en el tapete el replantearse los modelos económicos. Es decir, cuánta libertad a la libre iniciativa, cuánto espacio al sector público que no acogote, que no asfixie la libertad personal, pero cómo vas a replantear tus mecanismos en caso de necesidad. O sea, ahí hay un gran debate que yo creo que tendría que superar las barricadas ideológicas y de posición de partida. Hay que tener una mente abierta y desarrollar una economía abierta a las distintas
exigencias a las distintas opciones y flexibilizar para, bueno, para renovarla. Es decir, ahí la cosa es muy abierta, hay mucho debate entre sociología y economía, cómo se puede obtener una racionalidad más amplia, pero bueno, aquí paso al terreno un poco más teórico, bueno, una racionalidad que esté en condiciones de abarcar todas estas exigencias. Muchas gracias, Juan Andrés. Yo, escuchándote, pues pensaba que desde el punto de vista de la reacción emotivo, emocional, que puede haber de cada uno ante el estrés o la nueva colaboración que se está dando y ver si impulsar esta colaboración, pero también los riesgos externos que nos rebasan, que son los que tienen que ver con la economía y la política. ¿Crees que ante este escenario, te lo pregunto muy brevemente, hay algún tipo de actitud que se esperaría que de aquí para adelante el ser humano trabajara más, es decir, algún tipo de hábito, lo que en la cultura filosófica tradicional de herencia griega se llamaba algún tipo de virtud, algún tipo de manera propositiva de crecimiento personal que dé insumos, de herramientas, de escudos para paliar lo que se viene, es decir, algún tipo de talante debería venir hacia adelante por parte del ser humano, algo que trabajar, algún tipo de nuevo carácter que el ser humano debiera tener para afrontar eso que se viene. Bueno, sí, yo creo que sí. Hay, bueno, yo de aquí me apelo a Charles Taylor, son ideas que lleva repitiendo, bueno, ya tendrá sus 90, creo que cumple 90 años este año. Bueno, Charles Taylor hablaba mucho del multiculturalismo, ¿no? Tendrá sus límites como propuesta, pero yo creo que es importante el multi, es decir, hay que aprender a hablar distintas lenguas, adaptarlas y entenderlos. Es decir, hay cosas en las que, por ejemplo, el filósofo y el psicólogo no pueden trabajar en autonomía completa. Es decir, el filósofo tiene que entender un poco de psicología si quiere hacer una antropología filosófica completa, y el psicólogo le puede echar una mano. Pero también el psicólogo puede entender que las preguntas sobre el sentido de la vida, que también están muy involucradas en los proyectos de vida, necesitan respuestas filosóficas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, otros más complejos y más técnicos de la economía, pues también requerirán esa capacidad de diálogo y de escucha que sea verdad, digamos, el conocimiento híbrido. Es decir, que el sociólogo y el economista, a pesar de la especialización que requiere cada uno de ellos, encuentren puentes para hablar. Y yo creo que aquí hay que ir a más de lo que decían los griegos, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el libro Sexto de la Ética Nicómaco, donde Aristóteles habla mucho de la prudencia, y para arriba y para abajo, y habla de los distintos elementos y la deliberación, y cómo una buena deliberación necesita muy buena información. Pero él se queda en un ambiente como muy reducido, o sea, su sociedad no daba para tanto, es decir, puede ser una discusión con tus pares, con tus colegas, y de ahí tomas decisiones. Pero su horizonte no era el nuestro, es decir, ¿cómo lo haces en una sociedad mucho más compleja, más rica, en la que la información, y de esto se me olvidó hablar brevemente, o sea, los medios de información son tan grandes y pueden ser tan apabullantes que hay que tenerlos bajo control en el propio horario, ¿no? Si uno se carga de noticias, pues puede acabar deprimido antes de empezar el partido, además con la cabeza confusa, también para este momento crítico. Bueno, quiero decir, ¿cómo usas la información en un debate que es muy amplio a nivel de comercio internacional, de comercio nacional, de decisiones corporativas? ¿Cómo puedes potenciar la deliberación doméstica, que era la aristotélica, para que sea una deliberación social amplia? Eso es muy complicado. A nivel de empresas, pues como los intereses y los fines a veces, pues, normalmente están mejor definidos, es más fácil plantear un esquema de trabajo, de adquisición de información, una deliberación compartida, regulada y una toma de decisiones. Bueno, yo creo que potenciar la prudencia con los nuevos instrumentos requiere de muchas cabezas pensantes y que realmente dialoguen. Es decir, cuánto tenemos que abandonar de nuestro temperamento, de nuestro orgullo local, nacional, etcétera,
para tomar decisiones políticas, económicas, que sean realmente de largo alcance. Yo creo que potenciar el libro sexto, el Ética Nicómaco, a nivel global es un reto, será un reto permanente. Bien, pues muchas gracias, Juan Andrés. Yo me quedo con la reflexión, a reserva de también las reflexiones que esto ha despertado en quienes nos ven, nos escuchan, de que no es tiempo para las ideologías, de que no es momento de morirse con la suya, es decir, cada quien tiene que aportar bajo el entendido de que estamos en el mismo barco. Quizá pandemias como estas nos enseñan que no hay otra casa a la cual irse y no hay otra sociedad en la cual vivir que la sociedad humana, la familia humana, la gran familia humana. Pues te agradezco mucho esta aportación que has hecho desde la ciudad de Roma. Esperamos que muy pronto pase este trance, particularmente en Italia, que ha sido muy, muy difícil. Y pues por parte del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Universidad Mayor, te agradecemos este enlace. Yo agradezco mucho la oportunidad, la invitación y ojalá proyectos como este sigan adelante porque es parte de esa formación de una mentalidad de diálogo. Muchas felicidades y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias.